un tema que los hará estremecerse o sonreír. Hoy vamos a abordar una gran pregunta, algo original y que toca lo que a veces se llama lo paranormal, los fantasmas y su presencia en diferentes civilizaciones de la historia. No se trata de debatir si existen o no los llamados fantasmas, sino simplemente de tener una visión general de la experiencia que han tenido diferentes civilizaciones distintas a la nuestra alrededor del mundo. Por cierto, ¿qué es un fantasma? Basándome en el Centre National de Resources Textuales y Lexicales, la definición que nos interesa, porque hay varias, es la siguiente. Un fantasma es una persona fallecida que se manifiesta de manera sobrenatural bajo una apariencia desencarnada, es decir, despojada de su envoltura corporal. Tomaremos esta definición como referencia. Si el fenómeno es real o percibido, es otro debate. Sería difícil compartir una perspectiva profunda recorriendo todo el mundo. Aquí les comparto 3 ejemplos de civilizaciones diferentes fuera de Europa que conocen estos fenómenos. El Egipto antiguo, las civilizaciones hindúes y las de Mesoamérica, es decir, azteca, maya y similares. Un punto interesante es que las historias de fantasmas aparecen de algún modo en las diversas lecturas que he realizado, y no solo para este video. Existen no solo a través de las épocas, sino también en todas las grandes civilizaciones, incluyendo civilizaciones cuya cultura sugiere que los fantasmas no deberían ser posibles. Eso es lo que me fascinó y me llevó a profundizar en el tema y a proponérselos. Consideren que todas estas civilizaciones comparten la percepción de fantasmas y su humanidad. Y quizá ahí esté la clave. Es posible que la universalidad del fenómeno se relacione más con nuestra naturaleza humana que con algo sobrenatural. Comencemos nuestro viaje. El Egipto faraónico, tierra bendecida por los dioses, creía en el más allá y otra vida. ¿Pero creían en los fantasmas? La respuesta es sí. Pero estos encuentros sobrenaturales se entendían con los códigos de los egipcios de la época y sus paradigmas. Para comprenderlo, en la época del Egipto faraónico, se consideraba que el ser estaba compuesto de múltiples elementos, tanto materiales como inmateriales. Entre estos elementos había conceptos propios de esta civilización que evolucionaron mucho con el tiempo. Es una civilización con 3000 años de historia y manifestaciones inmateriales del ser. El Ka, que se puede traducir como fuerza vital o vitalidad, en términos generales, es lo que nos da vida y que abandona el cuerpo al momento de la muerte. El Ba, un concepto que ha cambiado con el tiempo, suele considerarse el alma de una persona. Esto ocurre desde el Imperio Medio, es decir, siglo XXI a.C. Antes, el Ba era divino, exclusivo de dioses y faraón. Siempre se considera, con evoluciones a lo largo del tiempo, que el Ba puede venir a la Tierra para interactuar y, eventualmente, velar por los vivos. El Chut es interesante ya que representa la sombra de una persona y suele asociarse con el Ba que mencioné antes. A veces aparece sin dueño, sugiriendo una presencia desencarnada del ser. El Sahou es la forma espiritual del cuerpo del difunto. A veces puede materializarse para, entre comillas, atormentar a los vivos que perjudicaron al difunto durante su vida o incluso después de su muerte. Aquí empezamos a sentir el aliento de posibles fantasmas en nuestras nucas. Concluyo con Ak, que es básicamente la nueva naturaleza de un difunto, habiendo completado con éxito su recorrido hacia su nueva existencia. Es lo que todo egipcio antiguo deseaba tras su vida en la tierra. A veces, este último también puede presentarse en la tierra con esta nueva naturaleza. Hay otros, pero esto les da una idea inicial de la visión egipcia, mucho más compleja que la Qualo. 4 de los 5 elementos de un difunto, por ser inmateriales, se asociaron a manifestaciones sobrenaturales. El Ba es el alma y el Chut, la sombra. El Sahou es la forma espiritual del cuerpo del difunto y el Ak, la nueva naturaleza de un difunto. Y su paso hacia el otro mundo ocurrió como estaba previsto, según los elementos que los egiptólogos y arqueólogos han podido recuperar y en los que han trabajado. Esto es lo que se puede entender. El Ba, según inscripciones en tumbas, sarcófagos y el libro de los muertos, puede velar por los vivos. Los egipcios evocan una presencia desencarnada, invisible salvo que se asocie a otra parte del ser. El Chut es parte de la persona o entidad y a veces es inseparable del Ba, y por lo tanto puede manifestarse al mismo tiempo que el Ba en forma de sombra. En este caso, el Ba se vuelve visible a través del Chut. El Sahou, o cuerpo espiritual, puede, según algunos testimonios, historias y cartas, venir a atormentar a los vivos si el difunto considera
que fue maltratado en vida o en su muerte. Es la idea más cercana a nuestra definición de fantasmas, que suelen rondar sus tumbas, seres queridos o lugares donde vivieron. El Aka, noción que también ha evolucionado considerablemente con el tiempo, puede manifestarse en la Tierra influyendo en los vivos, ya sea causando pesadillas, enfermedades y molestias o de forma positiva, ayudando por ejemplo a calmar relaciones tensas, intercediendo ante otros difuntos e incluso ante ciertos dioses. A veces ellos pueden materializarse y rondar sus tumbas si no reciben las ofrendas necesarias para vivir. En el otro mundo, como lo atestiguan testimonios del Nuevo Imperio, la historia tuvo un propósito educativo y que sin duda es ficticia, sobre el encuentro entre un sacerdote de Amón, un tal Yonsu Emheb, perdónenme si la pronunciación no es la correcta, y un fantasma que data del final del Nuevo Imperio. Es una ilustración interesante de la relación de los egipcios del Nuevo Imperio con su muerte. Aún hay áreas poco claras, partes faltantes y desacuerdo entre egiptólogos en la traducción. Esto es lo que cuenta. Una persona se aparece de noche a quienes se encuentra en la necrópolis de Tebas, en el Alto Egipto. Este individuo se presenta como el tesorero del faraón Raotep. Nada extraño hasta aquí, salvo la hora particularmente tardía. Hasta el momento en que los curiosos personajes que deambulan por la necrópolis por la noche se dan cuenta de que Raotep no es un faraón que haya reinado recientemente, sino hace casi 3 siglos. Y es un poco como si hoy en día te encontraras con Colbert. Imaginen entonces el miedo que se apodera de las entrañas de esas personas a las que aterrorizan sin querer. Advertido de sus obsesiones, Khonsu-Meshep, sumo sacerdote de Amón, entiende el problema y quiere ayudar. Para ello acude al divino y lo hace venir. El fantasma aparece pero no le da miedo. El difunto explica por qué vaga en la tierra. Su tumba se ha derrumbado y el viento se cuela en ella, sacándolo de su descanso muy a su pesar. El sumo sacerdote le promete reparar su tumba y honrarlo con ofrendas. El fantasma no le cree y le dice que muchos lo han prometido pero nada han hecho. Afortunadamente para este último, el sacerdote parece cumplir su palabra, y aunque falta la última palabra de esta historia, habla del trabajo de hombres al servicio de Khonsu-Meshep con el objetivo de crear una nueva tumba para el tesorero del faraón, Raotep. Aunque los egipcios conocían lo sobrenatural y simbólico, es interesante notar que el concepto de fantasma como lo entendemos no era parte natural de sus creencias antiguas. Estas creencias evolucionaron para adaptarse a las observaciones y explicar eventos incluso trivial, otras veces mucho menos. Cambio de entorno. Vámonos a la India, donde las historias de fantasmas son numerosas. A pesar de la supuesta mecánica inalterable de la reencarnación en la que cree la mayoría hindú de la población. En las culturas del subcontinente indio, especialmente las hindúes, la idea de fantasma existe, aunque representa una falla en el orden natural. En sánscrito, para quienes no lo sepan, el sánscrito es el equivalente indio del latín para nosotros. En sánscrito, los fantasmas indios se llaman pretas. Esta palabra describía el estado del alma tras la muerte y antes de los ritos funerarios. Con el tiempo, la palabra preta comenzó a describir exclusivamente a los fantasmas, incluso a los fantasmas coléricos, almas que se encuentran, aunque no lo deseen, vagando por la tierra. Este término y concepto luego se difundió en Asia, llegando hasta Japón, mediante el budismo, filosofía y fe originada en la India, derivada indirectamente del hinduismo. Hace un tiempo hice un video sobre el budismo y sobre Buda en particular, y les dejé el enlace en la descripción. El concepto de preta no es el único presente en el subcontinente, aunque el alma del difunto deja el cuerpo y espera su regreso a la tierra si es necesario. Según los ciclos de reencarnación propios del hinduismo, ciertos eventos pueden generar fantasmas más parecidos a los nuestros, conocidos especialmente bajo el término de Brut. Les voy a ahorrar mi pronunciación un poco dudosa y simplemente los llamaré Baud, así que a la francesa. Aunque el término Bauds varía por la riqueza lingüística del subcontinente, se refiere sobre todo a muertes violentas o prematuras, pero también a la falta de funerales adecuados, lo que causa frustración y enojo en el difunto. Por ejemplo, el fantasma de Shaniwar Vada, antiguo palacio de los gobernantes del Imperio Maratha en Pune, Maharashtra, en el centro de la India. Este fantasma sería el joven gobernante del Imperio Maratha, Narayan Rao, asesinado en 1773
por órdenes de su tío y tía. Poco después de cumplir 18 años, se dice que cuando los asesinos entraron a su habitación de noche, él llamó a su tío por ayuda, quien no se movió y prefirió observar los últimos momentos de ese sobrino traicionado por él. La leyenda cuenta que todavía se oyen los gritos de auxilio del desafortunado antes de que el murmullo antiguo se convierta en silencio. Historias similares existen en todo el subcontinente y en todas sus culturas. En Nepal, por ejemplo, las kishkandis son los bhuts, es decir, los fantasmas de mujeres fallecidas y atadas a una parte de su cuerpo que no fue completamente consumida durante su cremación, ya que la cremación forma parte de los ritos funerarios hindúes. Se ha visto que el espíritu de quien muere antes de tiempo intenta regresar a la tierra para recuperar su cuerpo, con la esperanza de poder retomar el curso de su vida y continuar el camino que aún le quedaba por recorrer antes de morir. O bien, en su defecto, algo mucho más embarazoso para la posible víctima. El espíritu intentará también poseer el cuerpo de otra persona con el mismo objetivo. Un bhut puede causar fenómenos de poltergeist o casas embrujadas, conocidos en el mundo germánico y anglosajón como poltergeist. Estos fantasmas indios, observados desde la antigüedad, suelen aparecer con la forma que tenían en vida, y además tienen la capacidad de cambiar de apariencia de repente, sin previo aviso, lo que garantiza momentos absolutamente aterradores. Además, supuestamente tienen los pies al revés o alguna extremidad volteada, como un dedo o rodilla. Esto muestra que su estado no es natural y que algo no está bien. Este último elemento parece ser más un símbolo que una observación repetida. En la misma fibra, las puntas no pueden tocar el suelo por su carácter sagrado en el hinduismo y su estado antinatural. Las historias de Ántice son muchas y datan de los orígenes del subcontinente. Algunas leyendas mencionan fuertes malditos y embrujados, como en nuestro caso al final en Occidente. Ahora vayamos a las Américas y más precisamente a Mesoamérica, es decir, la América Central precolombina, donde las historias de fantasmas son numerosas. Los mayas, con sus complejas y diversas creencias, creían en la vida después de la muerte, con muchas variantes regionales y varias posibilidades de que las cosas no salgan como se esperaba. Tenían una relación muy especial con respecto a sus antepasados. Se pensaba que era posible comunicarse con ellos incluso en el paraíso, y también ellos podían comunicarse con nosotros, en particular a través de los sueños, que a veces creaban un vínculo con el otro mundo en el que ellos se encontraban. Así, soñar con el fantasma de un difunto les resultaba plausible y no alteraba el tránsito normal entre la vida y la muerte. La gran particularidad de las creencias mayas, que no se conformaban solo con ectoplasmas y visiones aterradoras, residía en la posibilidad de que un alma se materializara en una planta o una flor. Podía ser benéfica o dañina y olía mejor o peor según la bondad y cualidades del difunto. Esta idea aparece en varias leyendas e historias, como la del Acto Stabai. Una vez más, si mi pronunciación no es la correcta, les pido disculpas. Esta historia cuenta, para resumir, la rivalidad entre dos hermanas. Una de ellas era considerada fácil y por eso despreciada por la comunidad, pero ella mostraba sincera bondad hacia los pobres, enfermos y animales de su pueblo, mientras que la otra hermana tenía una virtud física inflexible y era admirada por eso, pero sus virtudes morales eran inexistentes. Era egoísta y altanera, despreciando a los pobres y enfermos de su pueblo. Pasaron años así hasta que la primera hermana, con problemas para controlar sus impulsos físicos, falleció. Para sorpresa de los aldeanos, su cadáver desprendía un aroma dulce y agradable. La leyenda cuenta que ella se convierte en una flor simple pero de aroma dulce. Meses después, su hermana, aún virtuosa pero de alma sombría, también murió. A diferencia de la primera difunta, su cadáver despedía un olor insoportable, causando consternación entre los aldeanos que creían que iría al paraíso. No fue así. Se volvió una flor maloliente sobre los cactus. No llegó al paraíso maya, pese a esas costumbres ligeras que los mayas veían como un defecto. La primera hermana era la más virtuosa. La segunda solo destacaba por su belleza. Esta última, confundida y enojada, llegó a la conclusión de que debía entregarse al amor de los hombres, como su hermana, para poder ir al paraíso. Mientras su hermana actuaba con sinceridad y amor, ella solo mostraba egoísmo y maldad, sin aprender la lección. Después de hacer un trato con algunos espíritus malignos, recibió el poder de regresar a la tierra
y encarnarse allí para satisfacer su voluntad, apareciendo y atrayendo a hombres solitarios antes de copular con ellos y masacrarlos en el clímax de sus encuentros. Admito que estamos lejos de las moralejas tipo Walt Disney. Otro pueblo en América Central, siempre los purépets de caza, más conocidos aquí como Tarasca, la segunda potencia militar después de la Confederación Azteca en el momento de la conquista española. Tienen un enfoque relativamente similar al de los mayas, en casos muy específicos, sobre todo sin sepulturas. Más aún si ocurre por ahogamiento o cuando el cuerpo no se encuentra. Los espíritus de los difuntos a veces no pueden encontrar el camino al otro mundo y quedan condenados a vagar aquí. También creían que los perros eran capaces de percibir esos espíritus que nosotros no podíamos ver con nuestros ojos y de protegernos de ellos. Los mexicas o aztecas tenían una visión única sobre la muerte y los fantasmas. Así se podía invocar a los fantasmas de difuntos caídos en combate, sacrificados y también a mujeres fallecidas. Esto era porque el nacimiento de un niño se consideraba una batalla donde las mujeres debían conquistar la vida para sus hijos. Si morían durante el proceso, se unían a los guerreros aztecas y acompañaban al sol en sus ciclos y combates diarios. Las apariciones fantasmales de estas mujeres son llamadas las Cihuateteo. Se les consideraba malignas y capaces de robar bebés, causar crisis epilépticas e incluso provocar la locura. En resumen, almas muy simpáticas. Existen muchísimas otras historias de fantasmas en todo el mundo. ¿Y la historia? Además de las occidentales, las culturas de China, Japón, Polinesia y muchas africanas, entre otras, están llenas de ellas. Todas esas civilizaciones y culturas comparten algo, son humanas. La aparición de fantasmas está muy vinculada a nuestra humanidad, sea por ilusión, por nuestro cuerpo o por otra causa. Si saben de otros fantasmas históricos, cuéntenlo en los comentarios. Gracias a todos ustedes que nos siguen. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque si no, aunque estén suscritos, probablemente no verán nuestros próximos videos. Hasta pronto.